Ya está. Me enredé con la cortina flecha. No, Juárez, vas a tirar. ¿Tiene cámara? Perdón, hermanos, quise arreglar el desperfecto, pero no pude. Entonces, pues vamos a tener que empezar así. Está haciendo mucho sol y me puse crema para no quemarme. ¿Cómo estamos, hermanos? Bien, mis hermanos. Qué bueno. Bendito sea Dios. Digo que No, traté de arreglar. creo. No se pudo, ¿verdad? No. Pero vamos a empezar así. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Sí, mi hermano. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a iniciar Sí, para poder escuchar. con oración. ¿Quién quiere levantar su voz con una oración de alabanza? Hermana Daisy, por favor. Sí, pastor. Buenos días, hermanos. Buenos días, mi hermano. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, en esta mañana, bendito Padre, nos acercamos al trono de tu gracia para alcanzar oportuno socorro, Señor. Bendito Padre, en esta mañana alzamos nuestra voz, dándote toda gloria, toda la alabanza, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, digno de ser Rey de Reyes, Padre, Señor de Señores eres. Te alabamos y te bendecimos, bendito Rey, porque tú eres eterno y para siempre, porque tus misericordias son grandes todos los días, Señor, porque en todo momento estás con nosotros, porque no olvidas a tu pueblo, Señor. Gracias, porque en todo momento haces grandes proezas en medio de tu pueblo, Señor, porque te manifiestas en poder y en gloria en nuestras vidas. Bendito Padre, en esta mañana levantamos nuestra voz en júbilo, Señor, en alabanza para darte toda la gloria, toda la honra, bendito Padre, porque tú eres el único que la Rey de Reyes y Señor de Señores. Alzamos nuestra voz, bendito Padre, para glorificar tu santo y bendito nombre, porque tú eres justo, verdadero, eres perfecto, eres eterno, eres todopoderoso. Todo lo tenemos gracias a ti. Sin ti, Señor, no tendríamos nada. Reconocemos que te necesitamos, que somos pecadores, Señor, delante de ti. Reconocemos tu poder, Señor, y reconocemos que sin ti no somos nada, bendito Padre. En esta mañana nos acercamos a tu presencia pidiéndote perdón para que tú, Señor, con un corazón humilde, Señor, podamos nosotros alabarte y bendecirte. Bendito Padre, prepara nuestros corazones para recibir esta enseñanza. Prepara nuestros corazones, Señor, para ser dignos de tu presencia. Prepara nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu para escuchar tu enseñanza y que no solamente seamos lectores, sino hacedores de tu palabra, bendito Padre. Ayúdanos a que todos los días mostremos tu luz, a que seamos sal, a que seamos luz en medio de las tinieblas, a que en todo tiempo, bendito Padre, de nuestra boca salga alabanza hacia ti, Señor, porque tú eres digno, poderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos y te bendecimos, bendito Padre. Aleluya, gloria a tu nombre, porque tú eres bueno, santo, santo, santo y Rey de Reyes. Gracias, bendito Padre, por tu presencia, por tu espíritu y por el amor, Señor, que derramas en tu pueblo, por el amor que derramas en medio de tu iglesia, Señor, y en medio de nosotros, que no merecemos absolutamente nada de ti. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén, Padre. Amén, amén. Aleluya. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bien?
Bien, mis hermanitos. ¿Bendecidos? Bueno, hoy vamos a iniciar un seminario, un estudio acerca de la escatología bíblica. Yo se los había comentado, ¿sí? Y pues tenemos que darle gracias a Dios para que Él, por medio de su Espíritu Santo, tengamos nosotros esa bendición. ¿Alguien me podría decir qué es la escatología? Hoy en estos tiempos se habla mucho de la escatología, ¿sí? Que son las cosas que han de suceder en el futuro. O sea que la palabra escato, cosas del porvenir, y logía, estudio. Estudio de las cosas por venir. Ya nuestra hermana Daisy ya nos puso en la presencia del Señor para que por medio de esta palabra podamos ser bendecidos cada uno de nosotros. Dice que es una rama de la teología que trata de los discursos proféticos bíblicos acerca de los acontecimientos bíblicos del futuro y el fin de los tiempos. ¿Sí? O sea, vamos a estudiar lo que es, en cierta forma, los acontecimientos futuros que están en la palabra de Dios y del fin de los tiempos. Vamos a empezar nuestro estudio desde Génesis, ya que en Génesis, desde el inicio de Génesis, también hay profecías, hay promesas, y no nos vamos a saltar hasta estos últimos tiempos, ¿sí? Porque en algún momento debemos de tener una base bíblica para comprender las cosas que han de suceder en un futuro. Muchos de los estudiosos, muchos de los que empiezan a estudiar la palabra de Dios, por lo regular se meten luego a lo de la gran tribulación, pero no toman en cuenta pues toda la Biblia, porque toda la Biblia es doctrina de Dios. Muchos se meten a hacer estos estudios o se meten a las enseñanzas del futuro, de los últimos tiempos, porque nada más quieren oír cosas nuevas. Toda la palabra de Dios es doctrina de Dios y todo ha de traernos una bendición. Si la palabra de Dios no nos está impactando en nuestra vida, ¿sí? Si la palabra de Dios no hace cambios en nuestra vida, nada más estamos buscando información que muchas veces nos va a llevar a confundirnos más. Entonces, nuestro estudio se va a basar, ¿qué debemos de aprender? ¿Qué debemos de aplicar para hacer un buen estudio o para comprender cuando nos hablan de los tiempos futuros o de los últimos tiempos? Poco se da estos estudios en algunas iglesias porque requiere una profundidad tal, una relación tal con el Señor, para que el Señor nos pueda revelar realmente qué es lo que quiere. Cuando nosotros no tenemos esa relación con el Señor, muy difícil podemos desviarnos nosotros o equivocarnos en el estudio, porque vamos a utilizar razonamientos de nosotros. Entonces, lo que el Señor nos pide, pues que realmente tengamos una relación con Él, que realmente toda la doctrina de la Biblia, toda refiriéndose desde Génesis hasta Apocalipsis, impacta en nuestra vida.
porque si no, nada más dice la palabra que estamos buscando cosas nuevas por oír. Y la palabra de Dios no está haciendo efecto en nuestra vida. No está haciendo efecto en lo que queremos nosotros. Por ejemplo, vayamos a Daniel 2:27. Vamos a ver cómo el ser humano requiere muchas veces de esa revelación. Daniel 2:27 al 29. Amén. Ya no empezamos con... Amén. Daniel Amén. 2:27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea, el rey Nabucodonosor estaba pidiendo que le revelaran sus sueños que había tenido. En el versículo 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Qué era lo que tenía él? Pues ansiedad, inquietud de lo que había soñado y quería que alguien se lo revelara. ¿Sí? Entonces, muchas veces es una necesidad también humana de quizás saber qué es lo que ha de suceder en un futuro. Pero también Dios requiere que sepamos nosotros qué es lo que ha de acontecer en un futuro. Ahora acompáñenme Isaías 44:6 y 44:7. Isaías 44:6 e Isaías 44:7. Amén. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y él se pregunta: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. ¿Qué es lo que hace Dios? Proclamar lo venidero, declararlo y ponerlo en orden. Y muchas veces tenemos que entrar nosotros en relación con el Espíritu Santo para que Él nos revele su misterio de lo que ha de acontecer día con día en nuestra vida. ¿Sí? Nos interesa saber, pues, del futuro, qué ha de pasar, ¿sí? Que Dios nos proclame lo venidero, que Él nos lo declare y lo ponga por orden en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios debe de impactarnos a cada uno de nosotros de sobremanera, para que provoque en nosotros la misma palabra nos vaya santificando, ¿sí? Por eso en Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza. Cuando el Señor nos revela algo es porque quiere que tengamos esperanza. Por eso pone sus promesas, pone la palabra misma, para que en algún momento tengamos algo de qué asirnos. Y esa es la palabra de Dios. Entonces, muchas veces no es conveniente estar escuchando otras predicaciones acerca de los tiempos o del fin de los tiempos, porque va a empezar a perturbar nuestra vida. Si la misma palabra de Dios hasta estos momentos no ha impactado nuestra vida y aún así estamos pues temerosos de lo que ha de venir, imagínense cuando escuchamos una cosa, cuando escuchamos otra cosa, cosas nuevas que vienen a perturbar y a quitarnos la paz en cada uno de nosotros. Ok, vamos a estudiar la palabra de Dios, de acuerdo. Yo no me aparto de eso, que tengamos que estudiar la palabra de Dios, pero tenemos que estudiarla de acuerdo a bases, de acuerdo a reglas que nos vayan mostrando realmente qué es lo que tenemos que hacer nosotros. No irnos por lo que dice la gente, sino escudriñar nosotros la misma palabra de Dios. Dice en Juan 16:12 la palabra de Dios: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cuando nosotros podemos sobrellevar la palabra de Dios, es que mucha de la palabra de Dios la hemos puesto ya por práctica. No nada más oírla, sino necesitamos ponerla por práctica cada uno de nosotros para poder sobrellevar lo que ha de venir en un futuro, lo que ha de acontecer, lo que en algún momento nos está inquietando, pero que nos lo revele el Espíritu Santo, no el hombre, porque el hombre se puede equivocar. Digo, muchos empiezan los estudios de los últimos tiempos a partir del arrebatamiento, pero necesitamos poner una base bíblica nosotros para ir comprendiendo paso por paso qué ha de ser. ¿Sí? Digo, muchas iglesias, como es un estudio muy profundo, donde se puede equivocar uno, a veces no hablan de los últimos tiempos. Pero bueno, ya vimos a base de la palabra que desde el Antiguo Testamento el rey Nabucodonosor estaba inquieto por lo que iba a venir en un futuro. Y Dios nos dice, bueno, ¿quién lo va a declarar? ¿Quién lo va a decir? Dice, yo soy el alfa, soy el omega, ¿sí? Y yo lo voy a proclamar, lo voy a declarar, lo voy a poner por orden. Entonces el Espíritu Santo en nuestra vida debe poner ese orden en el caos que a veces nosotros mismos nos creamos en la palabra de Dios. Solamente con una buena relación con Dios, así ha de ser. Dice en Juan 16:13, ahí de continuo, siguiente versículo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No son nuestros razonamientos, hermanos, no es lo que yo escucho por fuera y analizo, requiero. Yo requiero del Espíritu Santo para saber qué es lo que ha de ser. ¿Cómo debemos de enfrentar estos estudios? En una forma seria, con responsabilidad, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una de las cosas que nos dice el Señor, o que le decía el Señor a... Permítame un momento. Lo que decía el Señor al principio, Abraham,
Eso lo tenemos en Isaías 41:8. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Perdón, alguien. La semana yo me quería regresar. Y fue prácticamente. En Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Características que debemos de tener para que el Espíritu Santo nos vaya revelando lo que ha de acontecer. Ahí mismo dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Necesitamos ser amigos de Dios, necesitamos ser amados por Dios, ¿sí? Dice que Dios reveló todo a sus siervos los profetas. Y si algo pusieron en las profecías, porque Dios se las reveló, ¿sí? Vemos cómo cada uno tenemos que estar en cierta forma. Ayer lo veíamos en la oración, que para que Dios escuche nuestra oración, debemos tener una vida limpia, ¿sí? Daniel, en algún momento, él propuso en su corazón no contaminarse con nada. Y nosotros debemos estar así, tener una relación profunda con Dios para que Dios, por medio de su Espíritu, nos vaya dando sus revelaciones. Cuando le preguntemos, Señor, ¿y qué dices acaso? ¿O qué dices en los últimos tiempos? ¿Qué ha de suceder? Dios nos va a dar el discernimiento para comprender cada una de las palabras. ¿Qué riesgos podemos tener? Dice, no recibir nada más información profética, sino obtener bendición. ¿Qué era lo que les decía? Si la palabra de Dios no está impactando nuestra vida, no estamos recibiendo ningún alimento. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en práctica, es cuando empezamos a recibir bendiciones. Cuando el Señor inclina su oído para escucharnos, ¿sí? Vean lo que dice, por favor, Hechos 17:21. Hechos 17:21. Hermano Juan, ¿lo podrías leer? Sí, mi hermano. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Yo lo decía hace rato. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios nada más para oír algo nuevo, pero no lo ponemos en práctica, ¿sí? La palabra de Dios no impacta nuestra vida, ¿sí? Entonces necesitamos permitir que Dios, que la misma palabra impacte nuestra vida para que la pueda transformar, quitar esa vieja vestidura que tenemos para empezar a ser creados una nueva imagen de Dios, ¿sí? Por medio de la misma palabra. La palabra de Dios debe de ser un alimento para nuestra vida. Y viéndolo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis. Entonces nosotros debemos en algún momento permitir que el Espíritu Santo esté alimentando todo nuestro ser. En Ezequiel 3:1 al versículo 4, se los leo, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy.
y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Qué es lo que nos está revelando el Señor? La misma palabra de Dios, el mismo alimento que nosotros mismos vamos a dar a otras personas. Por eso, cuando comemos la palabra, cuando nos alimentamos, cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos, nos debe de fortalecer primeramente a nosotros, ponerla por práctica para que nosotros, ya conscientes de lo que ha hecho en nuestra vida, podamos alimentar a otros por medio de la misma palabra. Tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, no equivocarnos y hacer tropezar a otras personas. Porque si nada más estudiamos o leemos la Biblia o escuchamos enseñanzas para oír cosas nuevas, las personas que nos están transmitiendo eso pueden estar equivocadas también. Y va a ser algún vínculo que nos va a hacer caer a nosotros también. Entonces, para estudiar la palabra, para estudiar las cosas de los últimos tiempos, debemos someternos a la palabra y ver algunas cosas como reglas que nos dicen los grandes estudiosos sobre esto. Primeramente, tener consciente que debemos de usar la hermenéutica. ¿Alguien sabe qué es la hermenéutica? Ni me acuerdo. Micrófono. Sí, sí, pero lo debe de quitar. Por eso no. Hermano Manuel, ibas a decir algo, pero tu micrófono está apagado. De hecho, lo que interpretamos es lo que alguna ocasión el pastor Agustín nos comentó acerca de un mapa mental, una historia, una historiografía de lo que ha sucedido y los significados que tiene cada uno de ellos. Claro. Es la ciencia o el arte de la interpretación correcta de los textos bíblicos. ¿Sí? Primeramente, pues basarnos en una buena traducción bíblica. Muchos nos han recomendado, inclusive Calacuaya y otros grandes comisiones o grandes iglesias, la Reina Valera 1960. En algún momento no es la perfecta, pero yo creo que es la que se acerca más a una buena traducción. Otro de los puntos es la interpretación de las palabras. Sabemos que la cultura oriental es diferente a la cultura occidental. Necesitamos trasladarnos a sus tiempos. El por qué lo dijeron. Cada libro de la Biblia es diferente y va dirigidos a diferentes personas, ¿sí? Con diferente carácter, con diferentes sentimientos. Necesitamos ver quién lo escribió, porque en algún momento tenía como instrumento de Dios algo que decir, ya sea alguna iglesia, algún pueblo, a la gente, como los profetas se dirigían a las gentes, ¿sí? Y las circunstancias por lo cual lo dijeron. Trasladarnos a ese evento. No traerle el evento hacia nuestra vida actual, sino nosotros trasladarlo para darle la interpretación correcta. Por ejemplo, podemos poner, por ejemplo, el día de Jehová, ¿a qué se está refiriendo? ¿A un día? ¿A 24 horas de un día? A lo mejor no, a lo mejor es en el tiempo que utiliza Dios para este evento. Y a veces nos equivocamos, interpretamos. Por eso muchas veces necesitamos también ir al contexto, irnos hacia adelante también del texto, para ir comprendiendo realmente de qué se está hablando. Hay muchas cosas que sacamos de la Biblia, las sacamos de contexto y equivocamos una doctrina.
Muchas veces no es nada más leer el contexto, es leer todo un libro para saber de lo que se está hablando y no salirnos de esa palabra o de ese versículo que estamos diciendo, ¿sí? Dice que hay ciertas reglas que servirán de guía en la interpretación del contexto. Puede ser en un discurso, puede ser todo un libro de la escritura, puede ser varios versículos que tenemos que estar analizando por qué lo dijeron, para dar una interpretación correcta. Necesitamos la interpretación también histórica, también en una forma a veces gramatical. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué está diciendo el apóstol o el autor de tal o cual libro? ¿Sí? ¿Por qué lo está diciendo? Muchas veces la simbología, muchas de las cosas por la cultura de los judíos eran simbólicas para adornar un texto, ¿sí? Figurativas. Entonces, tener mucho cuidado de lo que se está hablando y en algún momento más adelante vamos a ir a ver, pero se los comento de que muchas cosas son simbólicas, ¿sí? Muchas de las cosas son figurativas, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando dice Jesucristo, yo soy la puerta, pues no nos vamos a imaginar a nuestro Señor Jesucristo quizás con bisagras, para abrir una puerta, ¿no? Es una forma figurativa, ¿no? Cuando dice, es como una gallina, ¿no? No es un gallo ahí abrazándonos o bajo sus alas estaremos seguros, ¿no? Sí, es como dice mi esposa, ¿no? Cuando nos abraza como una gallina a sus polluelos, pues no es, es algo figurativo, ¿no? Pero si Él nos está abrazando, nos está cuidando bajo sus alas. Entonces debemos enfocarnos bien a lo que nos está diciendo el Señor, interpretando bien la palabra. Le decía, hay lenguaje figurado, a veces un concepto definido lo da en cosas abstractas, a veces exclusivamente son espirituales. Entonces, darle el verdadero significado, todo debe de llevar una armonía. Por eso dice que Él va a poner orden en cada cosa que estudiemos nosotros. Él va a poner un orden, va a poner armonía. Todas las cosas deben de ir embonando, porque la palabra de Dios nunca se va a contradecir, ¿sí? Hay veces que sacamos de contexto algunos versículos y vemos que chocan la palabra, ¿sí? Cuando dice que Dios va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia, y hay otro versículo que nos dice que Él nos pone en desobediencia, ¿sí? Entonces dice, no, pues, ¿por qué dice aquí? Y aquí estamos hablando de otro. Pero es que se están hablando de cosas diferentes, conceptos diferentes de acuerdo al autor, de acuerdo a lo que quería Dios comunicar con cada uno de nosotros. Entonces hay programas proféticos, pero en todo esto hay que buscar del Espíritu Santo. Muchas veces yo me acuerdo que al principio se tenía un orden que era el Padre, el Hijo, y al último dejábamos al Espíritu Santo. Y muchos no sabíamos cuál era la función del Espíritu Santo, ¿sí? Si nos metemos en la palabra, pues es el que nos va a revelar las cosas, es el que ha quedado aquí en la tierra, en nosotros, para guiarnos, para hacer luz. Si nosotros no ocupamos al Espíritu Santo, pues no sé cómo nos revela el Señor las palabras. Entonces, Él debe de estar en comunión también con nosotros. Yo me acuerdo que un hermano muchas veces, alguna vez como que me dijo que yo había estado equivocado porque había dicho yo, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y teníamos poco en la palabra y este hermano me decía, no, hermano, te equivocaste. Le digo, ¿por qué? Es que dijiste Dios Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no es Dios. Y yo me quedé callado, no quise discutir, dije, bueno, pero bueno, pues, es una divinidad trinitaria donde
los tres son dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y Él se queda en nosotros aquí en la tierra para redarguir nuestro corazón, para guiarnos, para revelarnos. Y vemos que si nosotros no tenemos esa relación con el Espíritu Santo, no vamos a escuchar nada, no nos va a revelar nada. Necesitamos ser amigos de Dios, necesitamos ser amados de Dios, ¿sí? Así como Daniel fue amado. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de llegar a ser esos hijos de Dios que Él quiere para nuestra vida. Y siempre la decisión es de nosotros. ¿Qué tanto le estoy dando prioridad a Dios? ¿Qué tanto deseo conocer su sabiduría? Como joven, ya como adultos, ya nosotros quizás como personas mayores, ¿dónde está ese primer amor que declaramos a Dios? Entre más escudriñemos a Dios, más nos va a revelar Él. Si tenemos dudas ahorita de nuestro futuro, ¿qué va a pasar con esos tiempos, con últimos tiempos? Ayer decíamos nosotros en varones, ¿qué es lo que necesitamos? Estar confiados en Dios, porque Dios es el que nos cuida. Dios es el que nos está bendiciendo. Somos padres de Dios Todopoderoso, de un Dios vivo. Entonces, podrán caer a nuestra diestra 10,000 o 100,000, los que sean, pero nosotros debemos de vivir confiados en la palabra de Dios, porque así nos los ha revelado el Señor. Vemos, por ejemplo, acompáñenme en 2 de Pedro 1:20 y 1:21. Todas las profecías fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Dice, entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, pues, están aquí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu nos ha de revelar las cosas espirituales, ¿sí? ¿O nos los va a revelar el hombre? No, yo creo que debemos interpretar cada uno de nosotros lo que está sucediendo en nuestra vida, ¿sí? Lo que puede suceder. Muchas veces cuando le pedimos algo al Señor, pues necesitamos a veces que nos revele, Señor, vas a cumplir tus promesas, vas a darme esa vida en abundancia, ¿qué es lo que va a suceder con los quizás problemas que tenemos a un futuro? Pero cuando Él nos dé esa confianza, cuando Él nos revela de su sabiduría, Dios nos ha de bendecir de sobremanera, hermanos. También debemos de tener en cuenta que hay posiciones escatológicas en la Biblia o en nosotros. Muchos empiezan desde el arrebatamiento. Hay muchos grupos, hay 3 grupos principales, que son los posmilianistas, ¿sí? Que enseñan que la segunda venida de Cristo será después de que el milenio haya sido establecido en la tierra, a través del evangelio, de la predicación, ¿sí? Entonces vemos que hay posiciones escatológicas también en la Biblia. La segunda de ellas es el amilianismo, que sostiene que la Iglesia Católica y algunas iglesias protestantes, donde dicen que el milenio es un símbolo del reinado actual de Cristo sobre su pueblo.
Cristo vendrá otra vez, pero Él no reinará literalmente sobre la tierra durante 1000 años. Entiende, en cambio, que el milenio simboliza el reino de Cristo en la vida de su pueblo, desde el comienzo de la iglesia hasta su segunda venida. No hay un reino terrenal, no hay un milenio. El reino de Dios es la iglesia. Y otra posición es el premilenianismo dispensacional. Según la interpretación premilenial y dispensacional, Jesús regresará a la tierra después de una tribulación de 7 años y reinará durante 1000 años, y Dios entregará a la nación de Israel la tierra prometida. Y aún aquí, en esta, a veces se divide en 3 situaciones. Una donde dice que es antes de la tribulación, ¿sí? Otra entre la tribulación y otra después de la tribulación. Entonces son posiciones escatológicas que también en algún momento pues debemos de conocer cada uno de nosotros. Sí, y a lo mejor muchas veces el estar hablando de esto, de esta base que debemos de formar en nuestra vida, nos trae confusión. Pero es necesario saberla para poder estructurar una buena base bíblica para continuar con esos tiempos futuros. Se habla también sobre el pacto, los pactos que hace Dios con el hombre. ¿Sí? Nunca el hombre hace pactos con Dios, porque no tiene ni el poder, no tiene ni la capacidad. Todos los pactos son de Dios con el hombre. Y aquí nos habla quizás de 4 pactos importantes que debemos de tener en cuenta para el estudio de los últimos tiempos. Uno es el pacto que hace con Abraham. Otro es un pacto que se le llama pacto palestino, pero para evitar problemas se dice que es el pacto deuteronómico. Un tercero que es el pacto con el rey David. Y un cuarto que es el pacto con la iglesia. Este último los iremos viendo poco a poco, hermanos, en la siguiente enseñanza, para ubicarnos cuáles son los pactos, cuáles son esas ampliaciones de sus promesas que tiene Dios para con su pueblo, ¿sí? ¿De qué nos está hablando? ¿Sí? ¿Cuáles son esas perspectivas que va dando de generación en generación? Por eso muchas veces en el Antiguo Testamento se habla de ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Que en algún momento pues nos va dando que ese pacto viene generacional, son por generaciones, ¿sí? Entonces, lo que Dios promete, Él lo cumple. Él no se puede echar para atrás como nosotros. A veces nosotros hemos hecho pacto matrimonial, pacto conyugal, a veces hacemos pactos con nuestros hijos, y cuántos de nosotros hemos quedado mal con nuestra misma pareja, con nuestros hijos, porque así es la naturaleza del hombre. Pero Dios no puede echarse para atrás. Dios no puede decirnos, yo te prometo esto y a la mera hora no te lo cumplo. Dios es fiel siempre, porque si no se estuviera Él mismo como destruyendo, perderíamos la fe, perderíamos la confianza, no tendríamos esa esperanza que nos da el Señor en cada una de sus promesas. Él es fiel, Él cumple, pero nosotros debemos confiar en esa fidelidad de Dios. ¿Sí? Y muchas veces hemos visto reflejado esas promesas cuando pues Dios nos dice eso, ¿no? Lo que le prometiste a Abraham, eso es para Isaac, para Jacob, y lo vemos cumpliéndose. Muchas de las profecías en la actualidad o en esos tiempos se fueron cumpliendo. Muchas veces una profecía se puede decir que viene con doble
doble intención, por decirlo. Vamos a ver algunas de estas profecías. Permítanme un momento. Acompáñenme a Isaías, por favor. (9:6). Vamos a ver algún tipo de profecías que se hablaron en el Antiguo Testamento. Isaías 9:6. Dice, los profetas frecuentemente hablaron de cosas pertenecientes al futuro como si estuviesen presentes a la vista. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vemos, aquí nos habla de dos cosas, ¿sí? Un niño que no había nacido, pero ellos ya lo veían, ¿sí? Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, hablaron de cosas futuras como si hubieran pasado ya. Ahora acompáñeme, Isaías 53:1, por favor. Que se cumplió, ¿no? Sí, y se van cumpliendo, ¿no? Pues esta se cumplió con el Uh-huh. En Isaías 53:1, por ejemplo, vamos a leer varios versículos. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá largos días, y su voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo Jesús a muchos, y llevará, mi siervo justo, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte en los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí vemos una profecía que se cumplió, ¿sí? Se dio, Isaías la dijo, y todo esto se cumplió. Entonces, cuando Dios promete algo, Dios siempre lo cumple.
Ahora, ¿qué dirá de los últimos tiempos? Entonces necesitamos en algún momento estudiar un poco, meternos, como decía yo al principio, en seriedad, con responsabilidad a estos estudios, para ir escudriñando cada uno de nosotros, para que el Señor nos vaya dando esa revelación, ese discernimiento en nuestra vida. Porque muy fácil podemos equivocarnos, muy fácil podemos estar predispuestos con otro tipo de enseñanzas, ¿sí? Que hemos ya escuchado o que nos han en algún momento dirigido a un tipo de pensamiento que a lo mejor está equivocado. Que mejor que nosotros estemos escudriñando, viendo, que el Señor nos vaya revelando y tener nosotros la convicción que a muchos nos falta en tener esa fe en Dios, ¿sí? Que mejor que Dios nos alimente por medio de su palabra y no estar tomando otro tipo de alimento que nos hace a veces tambalearnos, ¿sí? Toda la palabra, todo lo que hay en la Biblia es doctrina de Dios. Y espero que toda esa Biblia esté impactando tu vida. Hablamos mucho del cristianismo, de cómo debemos de comportarnos, a lo mejor hacemos repetitivas muchas enseñanzas, pero si esto mismo no lo hemos aprendido, no ha impactado nuestra vida, no hemos hecho cambios, no nos hemos alimentado, porque a lo mejor sabemos de la información, pero no ponemos nada en práctica. ¿Dónde está el crecimiento? Pasamos años y años y a lo mejor por eso las iglesias no les gusta dar estos temas, porque a lo mejor ven que la iglesia no ha crecido, no ha hecho nada. Entre más tengamos sabiduría de Dios, vamos a ser nosotros mejores instrumentos para Dios, si así Él desea tomarlos. ¿Queremos ver milagros? ¿Queremos ver portentos? Pues Dios nos va a tomar a cada uno de nosotros cuando le dediquemos ese amor que merece Él. Que cuando estemos con un corazón agradecido, nos acerquemos a Él. Hemos perdido, como les decía en algunas otras enseñanzas, el temor a Dios. ¿Sí? Entonces debemos tener esa reverencia, ese temor sagrado a Dios, de que Él nos ha de bendecir con muchas cosas, de que Él nos tiene. Y que nos está bendiciendo, qué mejor portento que a pesar de toda esta pandemia que hemos vivido, ya tiene un año, que nosotros todavía podemos estar de pie, podemos estar compartiendo, podemos estarnos viendo. Ese es un milagro que lo vemos día con día. Cuánta gente allá afuera se está muriendo. Y nosotros, bendito sea Dios, el Señor nos tiene en un lugarcito más escogido. Estamos viendo los milagros en nuestra misma familia, por lo menos en la de nosotros, no sé en la de ustedes. Entonces, bueno, el Señor es lo que quiere, que nosotros desde el principio capacitarnos por medio de su gracia. Entonces realmente busquemos nosotros a Dios. Si queremos conocer de los últimos tiempos, pues escudriñemos nosotros a base quizás de algo, una enseñanza sencilla, a base quizás de lo que nos está dando ahorita los primeros instrumentos para ir discerniendo las profecías, qué debemos tomar en cuenta y qué no. Por eso este estudio es demasiado profundo. Créeme, y les pido perdón si no me meto yo a esa profundidad que debería de meterme, pero es llevarse mucho tiempo, ¿sí? Pero yo creo que lo podemos hacer como un solo cuerpo entre todos para ir ayudándonos e ir creciendo. Lo que yo aprenda se los puedo mostrar y lo que ustedes vayan aprendiendo también mostrarlo, que es lo que nos ha revelado el Espíritu Santo a cada uno. Y compartirlo y de ahí sacar una conclusión, sacar
realmente qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la primera parte. La siguiente pues, es empezar a ver los pactos de Dios. ¿Qué es un pacto? ¿Por qué Dios lo cumple? ¿Por qué Dios se lo da a su pueblo? Tantas cosas que podemos ir aprendiendo que van a quedar como una base, como una estructura para lo que viene a un futuro. Entonces, yo les animo a que sigamos, que no perdamos el interés, si realmente tienen ese interés en estar aprendiendo, pues el siguiente tema que vamos a ver son los 4 pactos que hace Dios con el hombre, por qué los hace, cuáles son esas promesas, cuál es esa ampliación de promesas, y Dios pone en algún momento una condicionante para poder seguir obteniendo esas promesas. Porque como hemos visto en la Biblia, el pueblo de Dios se vuelve a equivocar, vuelve a errar, ¿sí? Se vuelve a apartar de Dios. Pero en ese pacto que hace Dios, si tú regresas a mis caminos, yo te perdono. Y son condicionantes que va poniendo Dios. Con el rey David, un reinado eterno, un trono eterno, que lo vemos que se cumple con la descendencia de David, con el Señor Jesucristo. Y que hay los pactos con la iglesia, esas promesas de que en el arrebatamiento venga y se lleve a su iglesia. El problema es de que nosotros como iglesia debemos estar incluidos en ese arrebatamiento. Tenemos la seguridad. Jóvenes, yo lo decía en la enseñanza pasada. ¿Qué tipo de jóvenes son ustedes? ¿O qué tipo de viejos, por decirlo así, sin menospreciarlos a ninguna persona? ¿Somos ignorantes o jóvenes sabios o algo? Somos luz cada uno de nosotros, pero debemos de alumbrar como esa luz. Hermanos, pues yo los exhorto a que sigamos reuniéndonos los domingos para el siguiente capítulo, para la siguiente enseñanza que tenemos. No sé si haya quedado claro lo que vamos a ver o hay alguna duda. ¿Alguien quisiera preguntar algo o añadir algo que les parezca interesante? Casi la mayoría tiene apagado su micrófono. Por si quieren hablar, actívenlo. Hermano Juan Manuel, ¿ibas a hablar o quién? No. ¿Todo bien? Entonces, ¿dudas? Todos tenemos dudas, ¿verdad? Todos tenemos dudas. Era como, hace rato vinieron, bueno, hace unos días vinieron a cambiarme el control de la televisión y me preguntan, ¿no tiene dudas? Y digo, pues ahorita no, pero deja que salgan. Y ya salieron y no sabemos luego cómo utilizar el control. Pero bueno, tendremos tiempo para responder algunas dudas que nos salgan poco a poco en el video. Hola, Karen. Por ahí sí. ¿Algo más quieran añadir, hermanos? ¿Algo más que quieran decir? ¿Y esa niña que está aquí? ¿Quién es? Se Karen. ¿Cuál niña, pastor? ¿Cuántos años tiene ya? ¿2? 2 años, pastor, ya. ¿Y ya no la tiran de la mesa? Bueno, hermanos. ¿Alguna otra cosa?
¿Algo que tengan para orar? Necesidades, algo. Hermano, A mí me gustaría que me ayudaran en oración, pastor. ¿en qué? El día de hoy Dios me puso en mi corazón el poder comenzar con el servicio que Dios ya me había dado, con el servicio de la alabanza. Entonces me gustaría que como hermanos me pudieran ayudar para que Dios me volviera a levantar en ese ministerio, para que pueda apoyarlo los domingos, para que comencemos alabando a Dios y exaltando su nombre, porque es muy importante el alabarlo y el bendecirlo. Y está en mi corazón el volver a comenzar ese ministerio que Dios ya me había puesto en mi corazón, y pues que me ayuden a orar. Ya me estoy preparando, me estoy guardando para Él, para poder servirle como debe de ser, y pues que me ayuden para poder en oración, para que Dios me vuelva a dar esa sabiduría, ese primer amor, ¿no? Porque luego hay veces que pues las situaciones y las circunstancias pues no nos permiten alabarlo como deberíamos, pero yo tengo un corazón dispuesto para servirle, y pues también pedirle una autorización a usted para que me permita poder comenzar a servir a mi rey otra vez. Bueno, mira, hija, esto también ya me lo había puesto el Señor el día de hoy, y realmente eras tú la que iba a pedir ese apoyo. Entonces, si tu corazón está dispuesto, tú eres parte del cuerpo de la iglesia, y como a todos les he dicho, todos son cuerpo, son parte, son miembros de la iglesia. Entonces, pues requiero yo el apoyo de todos en algún momento, ¿sí? Entonces, pues vamos a orar por ti, ¿sí? Para que Dios te levante, y dentro de 8 días, aunque sea unas 2 o 3 alabanzas, iniciar con esto, porque sí es necesario. Hoy por eso pedí esa oración de alabanza, ¿no? Porque se hace falta estar todos en un mismo sentir, que la misma alabanza nos ponga en ese sentir, porque a veces llegamos y pues no alabamos al Señor, a veces entramos directamente a la enseñanza o en las necesidades que tenemos, pero necesitamos el apoyo de todos para podernos levantar, ¿no? En algún momento, pues no sé cuánto tiempo más nos dé el Señor para poder abrir, y hay cosas que hacer, ¿sí? Hay cosas que hacer, y pues necesitamos hacerlas cada uno de nosotros. Y lo que ponga el Señor en tu corazón, yo creo que es lo que se debe de hacer, no más, ¿sí? Bueno, entonces, oramos por nuestra hermana. Por favor, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos a nuestra hermana Daisy, Señor, en tus manos. Mira que tú le has bendecido, tú has tocado por medio de tu espíritu, le has revelado cómo deben de ser las cosas, Señor, en una revelación donde el Espíritu Santo nos redarguye, Señor, en el ministerio que cada uno tenemos, en la posición que nos pones cada uno de nosotros, para poder empezar una vez más, Señor, para no perder ese amor que nos diste desde el principio. Nos diste una responsabilidad y a lo mejor no le hemos estado cumpliendo. Como dice mi hermana, por diferentes situaciones, por la pandemia, por todo. Pero cuando tú nos has tocado, Señor, cuando has encendido esa luz en nuestra vida, a veces se va medio apagando, pero ese pabilito todavía queda encendido y solamente necesita un soplo tuyo para volver a renacer, para volver a encender ese amor que tenemos hacia ti. Yo te pido que esto que le sucedió a mi hermana Daisy, que tú le estás retomando una vez más para que pueda alabarte y bendecirte, y que nos pongan en un mismo sentir a todos. Que ese pabilo que tenemos cada uno de nosotros, quizás ya humeante, Señor, tú lo revivas. Sopla sobre de cada uno de nosotros. Queremos recibir esa bendición de realmente formar ese cuerpo, Señor. Aunque la iglesia es pequeña, Señor, sabemos que tú estás ahí con nosotros. Y tú quieres bendecirnos día con día, Señor. Tú quieres estar en nosotros y que nosotros nos movamos
en tu área, Señor, en tu ser, en este mundo que has creado, Señor, un mundo sobrenatural, porque tú haces cosas sobrenaturales, Señor. Tú no haces las cosas del mundo. Tú eres un ser superior, un ser divino y nos quieres tomar como instrumentos a cada uno de nosotros. Revive esa flama, Señor. Revive nuestro corazón, quizás ya enfriándose, Señor, por las situaciones que hay. Pero solamente tu amor nos ha de hacer renacer, Señor. Un resurgimiento te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Que toques nuestro corazón y lo vuelvas más sensible. Hacedor de tu palabra, no nada más oidor. Que cuando tú nos indiques algo lo podamos hacer. Con todo ese amor, con toda esa gratitud de un corazón agradecido hacia ti. Porque hasta el día de hoy nos diste vida, Señor. Y vimos a nuestros seres amados despertando, a lo mejor con problemas. Pero tenemos la esperanza en ti, Señor, que has de cambiar nuestras vidas. Que cuanto más dispongamos de tiempo hacia ti, tú vas a transformar nuestras vidas. Y a mí, Señor, dame la sabiduría para poder conducir en esta enseñanza lo que ellos necesitan aprender, para que dependan de ellos mismos. Hay muchas personas que a veces queremos condicionar a Dios. Toda tu palabra es doctrina tuya, Señor, y toda debe de impactarnos en nuestra vida. No nada más las cosas nuevas que queremos oír. Primeramente, tomar esa leche espiritual y fortalecernos. Y así como el rey quería que se le revelaran las cosas que había soñado, así nosotros estamos deseosos que nos reveles a cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo las cosas del porvenir, Señor. Que no nos digan, que no nos cuente, como dice ese refrán del mundo, sino que tú mismo sea tu Espíritu Santo en nuestra vida y no nada más las cosas futuras, sino las pasadas y las presentes sean realidad de nuestra vida. Danos esa fianza, Señor, danos esa bendición de como hijos tuyos no tienes secretos para nosotros. Bendícenos, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Algo más, hermanos? A ver. Hace ratito decía yo, pues que es una bendición que estemos todavía aquí, pero claro, hasta ahorita, bendito sea Dios, estamos aquí, porque nadie tenemos la vida comprada, no tenemos asegurado. No, pues yo creo en Dios y yo ahora sí que me salvo de todo, ¿no? Hasta ahorita, bendito sea Dios, por lo menos que nosotros, bendito sea Dios, aquí estamos. Gracias a nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Tú, Karen, no quieres ¿Algún decir? comentario más? Yo quería decir, hermano, que tengo muchas dudas de esas, de la escatología, pero Ajá. Pero espero que sí, más se o va a menos, ir quitando las dudas. pero más o menos, ¿qué tipo de dudas? Ese del milenio no entendí ahorita. Es que hay un proceso cuando Del viene. 1000 años de... Sí, ahorita es una introducción, hermana. Ahorita se supone, sí. supuestamente que después del arrebatamiento va a haber 7 años o un milenio donde va a venir Jesucristo y va a reinar. De eso habla esa profecía. Entonces vamos a analizarla poco a poco para que vayamos entendiendo cada una de las cosas, ¿no? Esto es después del arrebatamiento. Se habla de ese milenio y creo que parte está en Daniel y en Apocalipsis es donde se habla más de eso. Pero vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes para ir entendiendo todo esto. Hermano. Sí, muy bien. Daniel, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Hermanita Diana, Sami,
Hermano Juan. ¿Tienes pregunta, Caro? Gracias, hermano. Sí, de nada. ¿Ya? Hermano Alex. No, hermano. Hermano Juan, ¿no hay nada? ¿Ningún comentario? Sí, mi hermano, tú lo acabas de decir. Esto que acaba de hablarnos tú por medio, o sea, de la escatología bíblica, es una introducción. Claro. Es una introducción de que el estudio de las cosas que han de venir, como tú lo mencionaste desde un principio, se tiene que empezar desde el Génesis hasta el Apocalipsis y tenemos que ir poco a poco. Esto es lo que acabas de indicar, es lo que a Daniel le fue revelado, lo que le pasó a Nabucodonosor y así sucesivamente, ¿no? Todos los pasos que conforme nos mostraste aquí, la revelación de las palabras de Dios, ¿sí? Como lo dice en Hebreos, en primera de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, que todo esto, tanto los profetas, ¿sí? Y los han hablado por la palabra del Señor Jesucristo. Todo esto se tiene que seguir paso a paso. Y un ejemplo nos lo da el hermano Gilberto Rocha. No sé si ustedes escuchen diario a diario lo que él está dando en un minuto y fracción, ¿sí? La cronología del tiempo de la Biblia, que es esa información de bendición para todos y cada uno de nosotros. Aunque son pocas las visitas que hacen en lo que el hermano Gilberto Rocha está hablando, esto también nos está indicando que lo que va a ser en un futuro, desde un principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, poco a poco a poco, lo vamos a ir viendo. Y yo le pido a Dios que te dé sabiduría, que te dé conocimiento, para que todo ese desarrollo que tú lo des sea de bendición. Ahora tú estabas diciendo que son 4 pactos, pero en realidad yo conozco 7 pactos. Ajá. ¿Sí? En la palabra de Dios, aquí nos habla del pacto edémico, del pacto de Noé, del pacto de Abraham, del pacto de Moisés, el pacto palestino, el pacto davídico y el pacto del nuevo pacto, que Claro. es el que conocemos nosotros. Claro. ¿Sí? Movimiento de la sangre. Hermano, yo te comenté de 4 nada más, porque son los que influyen. Van a influir más en lo de las profecías. En el hombre, sí. ¿Sí? O sea, hay también pacto de rendición, hay pacto de gracia, hay infinidad de pactos, pero los 4 más importantes que van a influir para el estudio son esos 4. Por eso nombré 4 nada más. Todo lo demás sí existe. Perfecto, mi hermano. Perfecto. Bueno. Hermanos, pues Dios les bendiga. Un fuerte Igualmente, abrazo a mi todos. hermanito. Daisy, nos ponemos de acuerdo. Que te marquen tu teléfono. Claro que sí, pastor. Me marca mi número, por favor. Porque ya ahorita el teléfono de mi varón está fallando. Uy, qué exigente. Por favor, pastor. Claro que sí. Te hablo para ver cuántos cantos vas a ensayar o vas a practicar y pues adelante. ¿Sí? Sí, pastor, a sus órdenes. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Hermana Debbie, ahí está Caro, ¿verdad? Caro, acércate, por favor. Sí, hermano. Acércate. Desde aquí no me puede pegar. Oye, Caro,
¿Cómo Tengo un- están? Bien, tengo un problema con mi computadora. Ajá. Ajá, mira, me acabo de poner una mascarilla en la cara. ¿Por qué? Es un fondo, pero está invertido. La computadora lo reconoció al revés. Donde debería estar oscuro, lo pone oscuro. ¿Y cómo lo quito? Solamente en la configuración de arribita, a ver dónde está. Es el fondo En donde dice more. Bueno, es que el entorno de host es diferente al entorno de todos los demás participantes. Entonces, en algún lugar donde usted vea como configuración. A ver, escúchame, quise poner un fondo virtual, pero no se logró y apareció esto. Ajá. Sí, sí. Solo es quitarlo ahí mismo donde lo puso, desactivarlo. Pues traté de hacerlo, pero no funcionó. Pero bueno, ya para la próxima me quito la mascarilla. Bueno, nos quitamos la mascarilla, a ver si nos vemos más jóvenes y todo eso. Dios les bendiga, hermanos. Señor Bueno. sea con ustedes. Sí, gracias. Igualmente. Seguimos en esa intercesión por las oraciones de ayer. Se dice la palabra que Amén. no desmayemos Amén. en hacer el bien. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, pastor. Gracias. Muchas gracias, Ay, pastor. Que Dios les siga bendiciendo y fortaleciendo. gracias. mi hermana. Bendiciones a mi abuelita también y a usted. ¿Y ahora por qué no apareció, hermana Arminda? Estoy escondidita. Sí, es lo que veo. También Ahí estamos. puso mascarilla. Sí, ¿qué cree que sí, pastor? La mía es de Para aguacate. rejuvenecer. El padrillo. Pepino, yo. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano. Igualmente, bendiciones. 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 Bendiciones a todos. Igualmente. Bendiciones.